Hola, buenas tardes. Aquí voy a leerles algo que escribí para mi nuevo blog y lo quiero compartir a modo de audio para todas las personas que siempre me dicen que prefieren escuchar lo que les cuento antes de ir al ordenador para leer. Así que este tema va de cómo quité los monstruos o algunos monstruos de mí. Siempre les cuento que salir de mi zona de confort me ha hecho conocer, y me sigue haciendo conocer, partes de mí que no conocía, ¿verdad? Y me refería en ese entonces, y me sigo refiriendo siempre a talentos, capacidades, fortalezas, dones que no sabía, que ni imaginaba que yo tenía. Que no imaginaba que podía enfrentar o afrontar diferentes situaciones con la entereza y esa cosa de reinventarme que, que ha venido sucediendo, ¿verdad? Porque desde el primer paso de salir de mi zona de confort, ahí ya pude darme cuenta que me estaba empezando a conocer. Muchas veces creemos que nos conocemos, que sabemos todo de nosotros, ¿verdad? Pero claro, nos conocemos dentro de una escena. Pero hoy especialmente les quiero contar que en este proceso de cambiar de lugar, de dejar mi zona de confort, de mi zona conocida, ese lugar que uno ya conoce, desde el barrio hasta la gente, los grupos, el salir de ahí a redescubrirme, hizo que tuviera que lidiar con mis monstruos, les llamo yo, ¿no? Que no sabía que vivían en mí, no sabía que habitaban en mí y creo yo que habitan en todas las personas. Monstruos es como una manera de llamarle a mis partes oscuras, ¿no? También a mis emociones o a mis sentimientos, a mis miserias. Es como algo así de como, ¿viste cuando destapas un tupper que hace mucho que no lo abrís? Y cuando lo abrís está lleno de moho, está todo verde. Bueno, pues descubrí lo saludable que era eso de sacudirme como una alfombra, ¿no? Sacudir ¿cómo se dice? Como cuando sacudís bajo la alfombra de casa, ¿no? Que sacás todo lo que hay debajo. Pues bueno, así nos tenemos que sacudir las personas. Es tan cierto eso de que como es afuera es adentro, ya sea cuando mires un coche, una casa, una ciudad, un barrio, una playa, un charco, como es afuera es adentro, no cabe duda, ¿eh? Así que nosotros con esto de salir de nuestra zona de confort, eh, estamos sacudiendo la alfombra, digamos. Te cuento un poco más concreto. De repente un día, ¿no? Un día te ves realizada, te ves que todo va de maravilla, o que no va tanto, pero que estás bien, ¿no? Ya estás en un terreno que conoces, estás como asentada. Das un paso más allá, con la intención de cambiar algo, de dejar algo, pero nunca te imaginas que vas a descubrir mucho más de eso que querías descubrir. Es la maravilla es el darte cuenta. Tal vez no en el momento, o sí en el momento, y es una fortuna, tal vez un poco más adelante, pero la maravilla es darte cuenta. Cuando vivís, cuando vivía como te decía recién, en el mismo lugar, con la profesión todo en orden, que todo va de perlas, viste que todo te va como de perla, que todo tiene un ritmo, un horario, una casa, una tranquilidad, ¿no? Unas actividades, la gente de tu entorno, de tu círculo más cercano y de un poquito más lejano. Pero es como casi genial, ¿no? Digamos que uno dice, ay, me siento plena, me siento bien, todo es genial.
de puertas para afuera y de puertas para adentro, ¿verdad? Porque a veces sí, es verdad, o sea, uno se siente muy bien y no es que solo sea de cara al otro, sino que uno internamente está muy bien. Bueno, lo cierto es que esto es como la casa, sin duda. Cuando querés limpiar la casa profundo, viste que mirás de repente, empezaste la limpieza y de repente, claro, al sacar todo para afuera, al sacar la ropa del placar, al levantar las sillas, en un momento tu casa está patas para arriba, ¿verdad? Lo identificás cuando lo estás escuchando, ¿verdad? Bueno, ese caos que se necesita mientras uno está movilizando y limpiando en profundidad. Y que luego todo lentamente vuelve al orden y a la limpieza. Uno siente que hay más energía, que el espacio está más grande, que parece que todo fluye. Inclusive la respuesta del cuerpo es ir al baño, limpiar el cuerpo. Ah, entonces eh, te quedas así como con un par de maletas en la mano, ¿no? Es como que parece que tenés menos cosas y que todo te cabe en una maleta. Bueno, cuando te mudás, cuando dejas tu país, cuando dejas tus vínculos, cuando te despojas de tu entorno, cuando te despojas de todas tus cosas, esas que fuiste cultivando y fuiste cuidando y adquiriendo con el correr de los años y algunas de toda tu vida, cuando de verdad te quedás con un par de maletas y empezás de cero, sí, de cero, entonces ahí tenés que empezar a descubrirte otra vez. ¿Quién sos? ¿De qué sos capaz? ¿Cuáles son tus temores y esos monstruos internos? ¿Cuáles son los nuevos miedos que no sabés que tenías? Porque estabas cómoda o dentro de situaciones problemáticas estabas en tu zona de confort, cobijada tal vez por tus allegados. Pero empezás a descubrir ciertamente en una situación como la que te cuento que, y siendo consciente, ¿verdad? Y no tan consciente, que algo empieza a cambiar y que empieza a haber otra persona, otra mujer, o si sos un hombre, otro hombre, en ese cuerpecito que habita tu alma. Empezás a darte cuenta de que algo no, de que algo se te puede estar yendo de las manos en ese intento de ir a otro lugar, a dejar ciertas cosas, a despejar la mente o el corazón. Y te encontrás con que empieza un periodo de dificultades porque aparece otra persona, en mi caso otra Silvia, ¿no? Que no sabías que existías. No sabías que existías. Te empezás a reencontrar con vos misma y a conocer algunos temores, habilidades, fantasmas, sombras, oscuridad. Y bueno, la vida como que te va llevando y te va moviendo y a veces va fluyendo todo porque no hay tiempo de pararse a pensar porque hay que resolver. Tal vez te sientas identificada o identificado con esto que estoy contando porque creo que a todo el mundo más o menos personas que intentan salir de su zona, dejar lo que estaban haciendo y tomar desafíos en la vida para cambiar, para sentirse mejor y no quedarse con el que hubiera pasado. Viven esta clase de situaciones, ¿no? La cuestión que a esta altura ya te has despojado de todo, ¿no? Con todo esto que te viene pasando, en el caso de que te venga pasando, a esta altura pues ya estás despojada de un montón de cosas, como fue mi caso, y bueno, imagínate, te vas
rodeando de nueva gente, de nuevo entorno, y todo eso cuesta un tiempo. Empezar a integrarse y a integrar todo en uno mismo. También integrar a la nueva mujer que sos y que estás descubriendo que sos. Lleva un buen tiempo, porque ahora hay que empezar a conocerte otra vez. Pero además de todo esto, imagínate el cuadro. Tampoco tenés a tus padres, no tenés a tus seres queridos, no tenés a tu pareja, no tenés más a tus padres, ni a tu madre, ni a tu padre, ni a la familia grande que con el tiempo fue desapareciendo, y a veces pasa que hay familias que se desintegran, que se van muriendo de a uno por las edades, porque a veces sos la más pequeña de una familia enorme que son todos mayores y te toca quedarte ahí como a la deriva. Así que ya has perdido mucho antes de perder lo material, el entorno, la casa, las cosas, el país, inclusive el continente. Aún así, seguís desprendiéndote poco a poco. Y también, con todo ese desprendimiento, te vas desprendiendo de muchas máscaras, de muchos velos y de muchas partes de vos que ya no tienen sentido que existan, porque existían en un territorio, con ciertos vínculos, en ciertas situaciones. Pero ahora, dejar atrás situaciones y una vida también implica que una parte de vos desaparezca simplemente y queda un poco de ti. Así que lo que hay que hacer es intentar salvar la esencia. Un día decidís cruzar el océano, tomar otro riesgo, navegar en un barco sin ser navegante, aprender a hacerlo a duras penas, ayudar a resolver, conocer otras culturas, otras maneras, otras comidas, otras maneras de cocinar. Llegas a tener una fruta en la mano, una verdura, no sabes si es fruta o verdura, tampoco tenés internet para fijarte y tampoco hablan tu lengua. No sabes cómo cocinarla, cómo comerla. Así que empieza toda una aventura de aprender a conocer como un niño lo más sencillo y hacer de tu día un día fructífero y que tenga satisfacción y que te brinde confort y tranquilidad y seguridad. Y todo eso no lo puedes encontrar afuera, porque todo eso está adentro. Aún así, tenés que lidiar con los temores, los monstruos internos que a veces salen. Así que uno tiene que aprender a vivir con lo mínimo, con lo básico, y a días sin nada. Algunos le llaman ser minimalista. Luego viene el tema de volver a cambiar de país, de volver a cambiar de círculo, de cambiar de lengua y de volver a empezar con 2 o 3 maletas en la mano. Cada vez el despojo, duele menos o directamente no duele. Es algo así como que te da cierto gusto y placer, porque sabes que ese despojo, que ese cambio, que ese riesgo y que esa aventura va a traer un encuentro o un reencuentro con tu ser más interno. Son capas y capas que van cayendo. Te vas redescubriendo, vas conociendo tus límites, vas conociendo tus fortalezas más y más con cada capita que cae. En todos estos episodios, por contar algunos, ¿no? Es que he conocido y que conoces, si vos también los vivís, todas tus fortalezas. Pero como te dije recién, también esos monstruos internos, ¿viste?
el terror a morir en el mar cuando apenas sabes nadar, o aunque sepas nadar, ¿no? No sabes si justo vienen los delfines cazándolos, no sabes lo que está pasando ahí debajo. Eh, Tampoco sabes si estás navegando tranquilamente y te vas a chocar contra un container y el barco se va a ir a la deriva. No sabes si viene un squall, que es una tormenta tropical, y te va a arrastrar mar adentro. Son muchas cosas de las que no podemos hacernos cargos en cierto momento porque las fuerzas de la naturaleza están ahí y no puedes ir contra ellas. Tenés que, digamos, que lanzarte a dejar que suceda lo que tiene que suceder. Es como algo así como entregarte, ¿no? Es como postrarte ante algo natural que es más grande que vos. Y es ahí cuando otra vez volvés a renacer y a conocer otra parte que no conocías. Pero claro, en ese conocimiento vienen días de que pensás, bueno, tal vez me muero acá, tal vez este es mi último día, ¿no? Y lo que me llevo no es nada, porque en ese momento ni siquiera te llevas lo que tenés en el barco o en el lugar en el que estés. Cuando viene un episodio, ¿no? De un viento, un huracán, que te agarran a una isla, no te llevas nada, te llevas para el otro lado la experiencia de vida y la sabiduría que has adquirido en este experimentar el ser humano, ¿no? Así que como yo te digo, los monstruos internos, se me ocurrió decir así, a veces eran simplemente sensaciones, ¿no? Sentimientos, ¿viste? Que aparecen y que vienen a enseñarte sin duda y que son parte de ese crecimiento, ¿no? Que son parte de esa evolución que te ha tocado por haber tomado esas decisiones. Y bueno, son parte de luego ser tu mejor versión, eh, son parte de ese periodo de purificación, porque a mí me gusta, no sé por qué me gusta llamarle purificación. ¿Será que cada vez que me toca vivir esto, cada vez que elijo, que decido tomar estos rumbos de desafíos, ¿no? De desafíos, eh, pues siento que me purifico, ¿no? Que me limpio completamente. Y bueno, por eso suelo escribir bastante sobre el tema, aunque siempre pienso que no es bastante y siempre sigo escribiendo otro capítulo. La cuestión que en unos días, después de estar 5 meses en el mar, 3 meses mar abierto, sin tocar tierra, fue cuando escribí Niña Encadenada, por ejemplo. Y bueno, desde ese entonces, Niña Encadenada ya ha pasado bastante. Y desde ese periodo, bueno, han pasado muchos procesos de purificación, de diferentes maneras. Purificaciones de cuerpo, de alma, de mente. Creo sinceramente que todos deberíamos pasar por estos procesos de purificación. Y para mí los mejores procesos de purificación siempre han venido cuando decido salir de mi zona de confort. Porque sí es cierto que uno puede llegar a decir, como a veces en conversaciones con gente que quiero mucho me dicen, pero yo no necesito irme a ningún lado, ni salir de mi zona para sentirme plena y meditativa y creativa o reflexiva o no sé, ¿no? Bueno, iluminada, no sé. O bien, no necesito nada más, ni ir a la esquina, ni salir de mi casa. Y me parece muy bien. El tema es que yo siento que, o tal vez porque en mi experiencia, que desde ese no moverte, claro que podés crecer mucho. Cuando estás en tu entorno, podés crecer como hasta el tope del árbol, ¿no? Dentro de lo que te permite es ese círculo o ese estar quieto. El tema es que me gustaría saber cómo serías
O tal vez te lo preguntes, ¿no? Después de escuchar esto. ¿Cómo seré yo entonces? ¿O me podrá quitar esta calma que tengo y esta tranquilidad y este buen vivir y este aplomo y esta magnificencia que siento? Si salgo de mi casa, de mi entorno, de mi país, de mi continente, con una maleta en la mano, ¿será que el relax se me va a ir? ¿Será que voy a continuar así? ¿Será que conoceré más de mí misma o vas a seguir siendo la misma persona y nada te va a afectar? Tal vez no tengas más nada que aprender en la vida. Tal vez esto es lo que te toca vivir y no tenés más nada que aprender. Pero muchas veces me imagino personas con todo el amor del mundo, ¿no? Que, que veo así muy tranquilas y pienso, ¿cómo serán si las pongo ahora en un barco y las mando a cruzar el océano? ¿Cómo será si las cambio de continente y las dejo con una maleta en la mano a la deriva en la propia tierra y asfalto? ¿Cómo será cuando tengan que sacarse las castañas del fuego solos o solas? ¿Y cómo será cuando tengan que hacerlo siendo mamás y papás y, y estando lejos de su tierra, sin apoyo? Entonces, ahí es donde se conocen a todos los gauchos, ¿no? en, en el medio de la jineteada. Así que te cuento que a veces los cambios profundos y el lograr cierta estabilidad emocional, o cierto equilibrio, o cierta madurez, o ciertos cambios, ¿no? que vienen con el tiempo, no solo vienen con el tiempo, sino con todos estos desafíos y todos estos cambios importantes, que son los que me han traído pasando por todos estos túneles sombríos y por conocer todas mis carencias y mis miedos, también me han hecho descubrir mis grandes cualidades. Esas que tal vez nunca jamás hubiera sabido que tenía si me hubiera quedado donde vivía ¿no? antiguamente o en el mismo círculo de toda la vida. Y tal vez hubiera hubiera estudiado y tal vez hubiera hecho cursos y tal vez hubiera tenido las mejores notas y hubiera tenido un montón de títulos, pero eso no implicaba que yo fuera a conocerme de verdad. Porque siempre digo, no somos los hijos de, ni somos la profesión, ni somos los títulos, ni somos la cantidad de dinero que tenemos en el banco, si es que lo tenemos, ni somos el círculo que solemos, en el que solemos estar. No somos más que eso, y ni siquiera sabemos qué somos. En el proceso de vivir es que estamos aprendiendo qué somos, ¿no? O por lo menos yo me pregunté eso desde muy jovencita, desde que era adolescente, y me acuerdo que lo hablábamos con un compañero del liceo, ¿no? Que es como el instituto en Europa, el liceo, que nos preguntábamos, ¿y vos te preguntás a qué somos y a qué vinimos y qué estamos haciendo acá? Y no todo el mundo se lo preguntaba, entonces eran temas que no hablábamos con todas las personas, pero sí con un compañero en especial que también se preguntaba muchas cosas de la vida. Podíamos hablar de esos temas como a escondidas, ¿no? Como sin que nadie supiera que nos estábamos cuestionando todo eso y que más adelante con el que fuera el papá de mi hijo, siguiéramos preguntándonos esas cosas, ¿no? Que hay algo más, que el tiempo y el espacio no existen, que son relativos. Así que desde los 16 años hasta los 26, 27 seguimos haciéndonos esas preguntas cuando charlábamos. Queríamos saber qué más había, ¿no? No estábamos convencidos para nada de que esto era ser grande, estudiar o no, trabajar,
tener la casa, el perro, el niño, el coche y ya íbamos a ser felices. No, no pasaba por ahí. Nuestra mente iba más allá. Queríamos saber más cosas, queríamos averiguar más cosas. Y sabíamos que la respuesta no era esa, ¿no? No era crecer y tener la casa, el confort, el círculo. Y estábamos completamente seguros que eso no era a lo que habíamos venido. Así que te digo que para mí está claro que hay que dar grandes saltos para aprender y que la capacidad que tengo de adaptarme sé que es mía, pero también sé que mucha gente la tiene y que también puedes aprender a tenerla. Que no hay que esperar a que pasen cosas drásticas para uno salir de la zona de confort, no hay que esperar a situaciones drásticas. La mayoría de las veces uno sale de la zona de confort por dramas familiares o por situaciones de la ciudad o por un huracán o por un incendio o por muerte o por cosas así, ¿verdad? Pero no sé, porque te quedaste a los 50 o 60 años sin trabajo y después, como le suele pasar a algunas personas hoy día, y luego no saben cómo salir a trabajar o ganarse el dinero, por divorcios, bueno, por enfermedades, ¿verdad? Cánceres, por cosas que pasan en la vida, en todas partes del mundo, en todos los continentes, que nadie está ajeno, que no estamos ajenos a que nos pase nada y que bueno, que todas estas pruebas de la vida al final son eso, pruebas de la vida, ¿no? Es la gran escuela de la vida, esto es una gran escuela o un gran escenario de teatro, como yo digo, somos todos actores y todos somos los que escribimos nuestro propio guión. Así que yo les diría que pongas atención en el guión que estás escribiendo y en los cambios que querés hacer en ese guión y en las pruebas que te puede presentar la vida, que no te preocupes porque siempre se pueden salir, se pueden sortear, se puede salir adelante, te hayas puesto metas complicadas o no, desafíos o no, y que si algún día tenés curiosidad de conocerte un poco más, te animes a salir de un poquito de la zona de confort, a ver qué encontrás, a ver qué hay dentro de ese cuerpecito precioso. Y no te pido que salgas del país ni del continente, ni que te vayas mar adentro, pero a veces no vienen mal esas locuritas, ¿no? Y, y a ver cómo sería si perdés todo lo que uno pierde, ¿no? Cuando deja todo eso atrás. Porque sí que es muy bonito hablar y leer, ¿no? Pero a veces me pregunto si la gente que escribe o que habla, lo escribe desde la mucha lectura que tiene, desde el intelecto, desde la imaginación hermosa que tiene, o, o desde la vivencia. Pero bueno, a mí me resulta maravilloso contarte desde mi vivencia y es la única manera que puedo contarte porque es lo único que sé. Sé que las transformaciones que he vivido las tengo por todo lo que he experimentado, más que por lo que he leído. Así que después de todos estos cambios y purificaciones y salir de la zona de confort, comencé a hacer un ejercicio que es mirarme en el espejo, en silencio, a veces desnuda, a veces no, y es parte de mi acompañamiento rufino, ¿no? Porque descubrí que en algunas etapas me reconocía y me encantaba y me amaba, y en otras me miraba y no me reconocía. Entonces empezaba la etapa del reconocimiento, ¿no? Porque no me gustaba el desconocimiento. Y era como que esa mujer que veía en el espejo no era yo. Así que te invito a reconocerte, te invito a que te mires en el espejo y a que digas,
esta soy yo y me reconozco y me encanta. Pero en lo posible que no sea dentro de tu zona de confort y donde ya sabes que estás ahí fuerte 100% y que sos la más calma o el más calmo del mundo y que tenés todo bajo control. Que te mires al espejo después de salir de esa zona de confort. A ver qué ves. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde que salí mi primera vez de mi zona de confort. Aunque salí muy joven por primera vez. Salí a conocer el mundo con 18 años y me parecía una cosa sensacional. Hoy tengo casi 52 y todavía quiero seguir de aventuras por la vida y todavía quiero seguir conociéndome y descubrir esa esencia pura que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Que vamos sacando capas, pero que todavía falta para llegar al centro. Les mando un abrazo enorme y ojalá todos, todas puedan descubrir esos monstruos y esas sombras y saber darse cuenta que pasándolas está la luz y es maravillosa. Les mando un abrazo y sean plenas, sean plenos, que vale la pena vivir.